Bueno, de los ejercicios que os había mandado, voy a corregir el 14 apartado A y el 16. El resto os mando las soluciones, pero no los corrijo porque son similares. Entonces, venga, en el 14 apartado A lo que me pedían era que estudiara crecimiento de crecimiento, máximos mínimos y que hiciera un esbozo de la función. Lo de los esbozos de la función no me lo van a pedir en EBAU, pero bueno, como es un polinomio, es fácil de hacer y para que tengáis una idea de cómo se hace, y para que veáis también para qué sirve esto del crecimiento y el decrecimiento, porque sirve precisamente para representar funciones. Entonces, empezamos. Para estudiar el crecimiento y decrecimiento, ya os expliqué ayer que lo que teníamos que hacer es la derivada igualarla a 0. Entonces, lo primero que hago es la derivada, que sería x al cuadrado más x menos 2, y lo igualo a 0. Si lo igualo a 0, tengo que resolver esta ecuación de segundo grado, que da dos soluciones, 1 y menos 2. Entonces, a partir del 1 y el menos 2 voy a estudiar el signo de la derivada. Entonces, pongo signo de la derivada, la recta real y escribo el menos 2 y el 1. Los escribo ordenados. Primero pongo el más pequeño y luego pongo el más grande. Esto es la recta real. Este es el eje de las X en realidad. Esto lo que está representando es el eje de las X. Entonces, el primer valor que damos antes del menos 2 tenemos el menos 3. Entonces, para hacer lo que vale el signo de la derivada, sustituyo menos 3 en la derivada. Entonces sería menos 3 al cuadrado más menos 3 menos 2, que da 4, es mayor que 0. Por lo tanto, si en el menos 3 crece, en todos los números hasta el menos 2, que es el intervalo en el que estaría el menos 3, la función crece. Entre menos 2 y 1 elegimos un valor de x, que podría ser, por ejemplo, el 0, que es muy facilito. Entonces, si sustituyo 0 en la derivada, me da menos 2. Como el valor es menos 2, en cualquier punto entre el menos 2 y el 1, la derivada iba a dar un número negativo. Por lo tanto, entre menos 2 y 1 la función decrece. A partir del 1 doy otro valor de x, como por ejemplo el 2. Si sustituimos el 2 en la derivada, da 4, que es mayor que 0. Por lo tanto, la función a partir de 1, lo mismo que pasa en 2 va a pasar en el resto de valores. Entonces, a partir de 1, la función vuelve a crecer otra vez. Entonces, para escribirlo correctamente, esto que he dicho de palabras, el crecimiento iría desde menos infinito hasta menos 2, que sería este intervalo, unión de 1 a más infinito. Y el decrecimiento iría en el intervalo, o sea, sería el intervalo menos 2, 1. ¿Vale? Los intervalos que he puesto aquí son intervalos abiertos, no son puntos, son intervalos abiertos, son intervalos del eje de las X, ¿vale? Esto es el eje de las X, esto que viene aquí es el eje X, el eje de las X. Vale, entonces ahora el menos 2 y el 1, yo por el dibujo ya sé lo que son, ya sé si son máximos o son mínimos. El menos 2 sería un máximo relativo, el 1 sería un mínimo relativo, pero tengo que ver lo que vale la función en menos 2 y lo que vale la función en 1 para tener un punto de la función, que es la que tengo que representar gráficamente. Entonces, como a mí lo que me piden es el punto entero, sustituimos el menos 2 en la función para ver lo que vale la y. Entonces, si yo hago la operación, me da 19 tercios. Por lo tanto, el punto 10 menos 2, 19 tercios sería el máximo relativo. Luego hago lo mismo con el 1. Entonces, sustituyo el 1 y me da 11 partido de 6. Sustituimos en la función, ¿vale? La función que yo estoy estudiando es esta, es la del principio. Uso la derivada para crecimiento y decrecimiento, pero para ver los valores de la y tengo que sustituir en la función. Entonces, el 1, 11 sextos es un mínimo relativo. Como me dicen que hago un esbozo, voy a hacer el esbozo. Entonces, yo hago los ejes de coordenadas y he representado el menos 2, 19 tercios, y el 1, 16 tercios, que son, fijaos, al final, máximo relativo, mínimo relativo. He dado más valores. Por ejemplo, el 0, en el 0 vale 3. Esto estoy sustituyendo aquí arriba en la función. Lo que quiero representar es la función de partida. Entonces doy más valores, pues damos por ejemplo el valor 0, el valor menos 3, el valor 2. Los he representado aquí. Y fijaos en el dibujo, ya 1 todos los valores, se cumple lo que me salía aquí de crecimiento y decrecimiento. Pues efectivamente, hasta menos 2 decía que crecía, y justo al dibujar, hasta menos 2 crece. Entre menos 2 y 1 me salía que decrecía, y fijaos al dibujar, me ha dado que decrece, perdón. Y a partir de 1 vuelve a crecer otra vez, de 1 en adelante. Todo el rato estamos trabajando con máximos y mínimos relativos. ¿Esta función tendría un máximo absoluto? Pues fijaos, esto se va a prolongar para acá, esto se va a prolongar para acá. Por lo tanto, no hay ni máximo ni mínimo absoluto. Los máximos y mínimos absolutos no se obtienen
haciendo esto de la derivada. Hay veces que coincide, hay veces que un máximo absoluto también es máximo relativo, pero no tiene por qué. Entonces, con la derivada lo que obtenemos son máximos y mínimos relativos. Y ahora vamos a hacer el ejercicio 16 con parámetros, que hay personas que me han dicho que no le ha salido muy bien. Entonces, lo que me dice el ejercicio es que me dan una función y me dice que cuánto tiene que valer el parámetro A y el parámetro B para que esa función tenga un máximo en 562. Que tenga un máximo en 562 me da dos informaciones, me da dos condiciones, quiere decir dos cosas. Primero, si hay un máximo en 5, quiere decir que la derivada en 5 vale 0. Yo tengo que pensar que esto siempre es un valor de x y esto es un valor de y. Entonces, la derivada en 5 vale 0. Cuando la x vale 5, la derivada es 0. Y que el máximo esté en 5,162, este 162 lo que me está diciendo es lo que vale la y. Es decir, que si en la función sustituyo el 5 en la x, el resultado va a ser 162, el resultado de la y. Entonces vamos a empezar. Primero con la derivada igual a 0. Hacemos la derivada, sustituimos el 5 porque me dice que la derivada en 5 es igual a 0. Entonces yo en las x sustituyo el 5. Sería 5 al cuadrado por 3 más 2a por 5 más b. Entonces queda 75 más 10 por a más b es igual a 0. Eso sería, entonces me quedo con esto que voy a marcar. Por otra parte, lo que os he dicho, la otra condición que está implícita en este 562, quiere decir que si la x es 5, la y es 162, entonces en la función de partida voy a sustituir las x por 5, entonces sería 5 al cubo más a por 5 al cuadrado más b por 5 menos 113, y esto me da 125 más 25a más 5b menos 113. Voy a simplificar un poco, el 125 con el menos 113 da 12 y esto tiene que ser igual a ese 162, o sea, 25a más 5b más 12 es igual a 162. Este 12 lo vamos a pasar al otro lado restando y en la ecuación del principio el 75 lo vamos a pasar al otro lado restando. Entonces, las dos ecuaciones que me quedan son el 10a más b igual a menos 75 y del valor de la función sería 25a más 5b igual a 150. Es un sistema. Estaba claro que me tenía que salir un sistema que tenía que tener dos condiciones. Cuando yo tengo dos parámetros, a y b, voy a tener que resolver un sistema. O primero me sale uno y luego el otro, o tengo que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, esta ecuación la puedo simplificar y puedo hacer el método de reducción. Si hacemos método de reducción me queda menos 5a es 105, por lo tanto la a vale 21. Y para obtener la b sustituimos aquí, por ejemplo, la a por menos 21 y me queda 5 por menos 21 más b igual a 30, por lo tanto b es 135. Entonces ya hemos averiguado a y b para que se cumpla que hay un máximo en 5,162. Fijaos, lo importante es eso, que el máximo esté en 5,162 quiere decir dos cosas. No solo que la derivada vale 0, también que la función en 5 vale 162. El resto os subo las soluciones escritas.